Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller. Nos encontramos con algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre qué tendencias se están produciendo en el sector del networking empresarial y el papel que está ejerciendo el ecosistema de Canal al respecto. Para ello contamos con Antonio Navarro de The Link, Luigi Samoraggi de Kinetic y Pedro Barranquero de QNAP. Muchas gracias a los tres por acompañarme hoy. Bueno, es cierto que la primera parte del 24 el sector en España de las redes empresariales caminó a un ritmo lento. Hay problemas en la cadena de suministro, algunos proyectos importantes con los que se contaba pues fueron más lentos, se retrasaron más de lo esperado. Me gustaría que en primer lugar, si quieres, Antonio, empezamos por ti, que nos contéis el balance que hacéis de la segunda parte del 24, cómo acabó y bueno, cómo hemos entrado en este 25, pero sobre todo cómo terminó el año pasado. Lo has clavado, es decir, has pintado cómo fue el año perfectamente. En nuestro caso fue así, un principio de año mucho más flojo que un segundo, que terminó bastante bien. Sí que es verdad que en nuestro caso particular vivimos un traslado y un movimiento de fábricas de China a Taiwán, que eso afectó, empezamos en Q3 del año anterior y afectó durante todo H1, afectó a muchas soluciones principales, ¿vale? Con lo cual los números no salieron, era imposible. Sí que es verdad que la apuesta es buena, es decir, hemos apostado una traslación para una fabricación in-house, para mejorar en coste, para tener una mejor logística y además a nivel global estamos metidos, queramos o no, directa o indirectamente, en una guerra comercial global que, bueno, esa posición de neutralidad a nosotros nos viene bien. Bueno, Luigi, ¿cuál es tu balance? Hablando de España, desde nuestro punto de vista, la segunda mitad del año fue cuando la marca aterrizó en España. Entonces, no tenemos una comparación con la primera mitad del año. A nivel general, a nivel de mercado europeo y a nivel de fábricas, es verdad, la segunda parte fue mucho mejor que la primera. Y también hay datos más macroeconómicos que indican que los problemas sobre la cadena de suministro se han ido solucionando. Hay un informe muy interesante que analiza la potencia de electricidad que los centros de datos están utilizando y en toda Europa y sobre todo en España hubo un repunte en la segunda mitad. Sobre todo si hablamos de redes empresariales, porque luego yo siempre digo, hablando del mercado europeo y luego centrando en España o en Italia o los países más mediterráneos, hay que definir muy bien qué se entiende por redes empresariales, teniendo en cuenta que el 97% de las empresas en España están entre 1 y 49 asalariados, que son más bien pymes para otros mercados. Pero coincido con el análisis que has hecho sobre el sector informático del 2024. Pedro, ¿cómo lo vivisteis? Sí, de la misma forma, el sector de IT, la verdad es que a partir de la después de verano, digamos, un poco más, septiembre empezó a repuntar hacia arriba, porque lo que vimos es que al final los administradores, los que suelen ser los directores de informática de las empresas, querían tener una mejora, veían necesidad, habían estado como, bueno, pues aguantando un poco pues, todo lo que ha pasado a principios de 2024, 2023, que sabéis que hubo un pequeño decrecimiento, y luego ya en la segunda mitad del año sí que hemos tenido esa demanda de flexibilidad, de mejoras, que lo haremos quizás más adelante, y hemos visto que se han ido preparando. Fue más que nada adquisición de tema hardware, digamos, para prepararse hacia 2025 para implementar todas esas mejoras que son necesarias para que se evolucione hacia ascendentemente. Y ese cultivo que se realizó en la segunda mitad del año, ¿lo estáis notando ya en los resultados? Este año también va a ser primera mitad más complicada. ¿Cómo lo veis? Dadas las circunstancias, el contexto que tenemos que no ayuda, geopolítico, cuando frotáis un poco ahí la bola de cristal, ¿cómo veis que va a ser el 25? Todos habéis tenido que hacer vuestro forecast, obviamente, y planificar tal, más o menos optimista. ¿Cómo lo veis? Tengo como sabes, a mi ex jefe por aquí, que era el que solía hablar de esos dobles dígitos, pues para mantener una tradición buena, hemos puesto un doble dígito de crecimiento, un 26%, o sea, ni más ni menos. Que no era responsabilidad de ese jefe que tenía, ¿no? O sea, que eso era... Ya no soy culpable este año, por lo menos, ya no me peleo contigo en Navidad. Y es un crecimiento muy alto por las circunstancias de las que hablamos, pero yo vengo de una posición, digamos,
de mejora con respecto a ese H1 totalmente anormal o fuera de la normalidad que vivimos. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal va el año. Creemos que va a ser un buen año. Nosotros, además, no por la parte empresarial, pero por la parte más de consumo, sacamos una serie de familias de accesorios y periféricos un poco fuera de nuestro ámbito tradicional, fuera de nuestra zona de confort, que sin saber muy bien en cuánto nos va a ayudar, seguro que nos va a aportar muchas nuevas oportunidades. A partir de ahí, un ABC, nuestro switching como principal pilar, wireless industrial como segundas puntas de lanza y todo lo que sería movilidad 4G, 5G. Muy bien. ¿Cómo lo veis el 25? Ya no solo a nivel de compañías vuestras, sino del mercado en España, cómo se va a comportar, sobre todo en el ámbito empresarial. El 2025 ya está en marcha, está ya exactamente, ya está cociéndose bien. Además, nosotros a nivel de fabricante, desde el año pasado ya nos pusimos un poquito, entre comillas, las pilas para desarrollar y tener mejoras en lo que se está buscando, que es flexibilidad a nivel de mercado, es flexibilidad, hibridación. Ya antes era más como hoy la nube, ahora ya estamos hibridando, queremos tener modelos en local por tema de protección de datos, es decir, ¿qué queremos? Queremos gestionar todos los dispositivos que hay, pero muchas veces ya contra la nube, ya a nivel empresarial te genera dudas, de decir, ¿qué pasa con mis datos? ¿Por qué tengo que contar con la nube y por qué no lo puedo gestionar yo en local, ¿no? Todo eso pero es crecimiento, porque es mejora, es flexibilidad. O sea, es un año para que el mercado, las empresas que quieran incorporar, es decir, para ser valientes, ciberseguridad, pero ciberseguridad de verdad, desde la capa 0 hasta la capa 10. ¿Vale? Todo eso que se ha ido en 2024 cociendo a final de año, ahora es cuando lo estamos viendo nosotros, que nos están pidiendo, digo ciberseguridad real, porque a veces el presupuesto decíamos no da, pero ahora sí se lanzan, sí hay ese crecimiento, es decir, sí, ¿qué necesito para que mis bits estén seguros a nivel de almacenamiento? Y ahora se está apostando en ese sentido. Y lo que comentabas de la nube, ¿habéis visto, tenéis experiencias de clientes que a lo mejor por la inercia del mercado se adentraron en proyectos en la nube y han retrocedido y han decidido que hay partes de su negocio que tienen que estar en local? Nosotros en nuestro mercado sí, porque al final el coste de grandes cantidades de almacenamiento, estamos hablando de petabytes en la nube, supone que están volviendo a la confianza de local, hibridación, es decir, ni tanto ni tampoco es hibridación. En general, el modelo es híbrido y es muy bueno. Si puedo añadir a lo que ha comentado Pedro, es que la pyme, las empresas este año se están dando cuenta de la necesidad de esos servicios gestionados, híbridos, como decía Pedro, y sobre todo seguro. Yo creo que es un buen momento para que la pyme española realice la importancia que la red es de verdad un elemento clave para su negocio. Y si a esto añadimos que el año que viene, 2026, para la pyme será obligatoria la facturación electrónica, entonces siempre estar conectado de forma segura y de forma estable a la red es aún más importante. Hay una previsión de crecimiento de los servicios gestionados entre un 11 y un 15%, y muchos MSPs, ya que se hablaba de Canal, ya esperan que casi el 40% de su facturación, además un informe que salió en IT Reseller hace poco, venga de servicios recurrentes. Entonces, un poco la evolución que estamos notando en esos dos ámbitos. La pyme, que realiza la importancia de la red, y el canal, que realiza la importancia de servicios gestionados, híbridos y sobre todo con una capa de ciberseguridad, como decía Pedro, real, no palabras bonitas. Claro, que se viene hablando de integración de redes y de seguridad en torno a una gestión unificada desde hace mucho tiempo. ¿Eso no ha ocurrido realmente o de manera masiva? Cuando habláis de intensificar la ciberseguridad dentro de las redes, ¿a qué os referís? ¿Cómo deben apostar las empresas más para que eso...? Desde nuestro punto de vista, fabricante de almacenamiento, también evidentemente tenemos nuestra parte de redes, pero por ciertos proyectos que me llegan directamente, de empresas muy importantes en España, ellos se preguntan, cuando yo tengo que gestionar varios routers, por ejemplo, varios switches, necesito una plataforma, normalmente en cloud,
que me lo haga fácil, porque hoy en día ya no es un switch que está aquí, no, es que es a nivel nacional, digamos, en España, ¿no? Si hablamos de España, ¿no? Pero esas mismas empresas se han preguntado, oye, ¿hay una seguridad? Nosotros damos ISO 27000, las tenemos, pero aún así estamos desarrollando para que trabajen también en local. Porque las propias empresas ya quieren tener sus propias VPNs, que ahí es donde entran mis compañeros para hacerlo todo muy sencillo y fácil, y gestionar ellos desde local sin contar con nada de nube. Es decir, la evolución, fíjate, ha sido antes a la nube, gestión, es seguro, tienes las ISOs y ahora es como, no, ahora quiero yo en local, quiero VPNs y quiero yo gestionar en local todos mis switches, mis NASes, que es a lo que, desde el punto de vista nuestro, mis compañeros, pero... En nuestro caso es exactamente igual, pero lo hemos tenido desde el principio. Sí, nosotros tenemos una plataforma, como sabéis, es Nucleus Connect, donde integramos desde hace años todos nuestros switches, nuestros APs. Nosotros no somos un jugador de nicho de seguridad, pero sí que consideramos que tenemos que dar una solución completa, con lo cual también integramos gateways de seguridad, router firewalls, para dotar a esa empresa de la posibilidad de tenerlo todo dentro de D-Link. Pero como decías, el boom del cloud, sí, pero no. Nuestra plataforma es on-premise desde el nacimiento, sí que tiene NAT pass-through, se puede hostear en la nube, pero te diría el 98% de las instalaciones se hacen on-premise. VPNs seguras, con gestión remota de diferentes sedes, sin ningún tipo de problema, pero controlado por mí. Correcto. Esa es otra tendencia. Comentabas, Luigi, el tema de la evolución del canal, ¿no? o de los servicios gestionados. Hemos hablado en varios debates de este tipo y desde hace tiempo del concepto de networking como servicio, ¿no? Antonio se ríe, porque no sé si sigue siendo el típico keyword de los analistas o si eso es algo de real, ¿no? O sea, ¿cómo de real es eso? O sea, ese modelo de suscripción, ese modelo de consumo, ¿es cierto? No. ¿Es cierto o no lo es? Porque claro, es lo que nos cuentan, pero... Es como decía José María García, es una pregunta de rabiosa actualidad y es eterna, es decir, llevamos 1000 años en estos debates hablando de lo mismo y sigue siendo una constante, ¿no? en nuestra vida. Yo siempre digo lo mismo, creo que nos falta mucho por hacer, nosotros empujamos, la plataforma que comentaba antes, Nucleus Connect, es una plataforma que te permite eso, tiene capacidad multi-admin, multi-site, multi-tenant, es decir, es perfecta para el desarrollo de ese networking as a service, para MSPs, pero aún nos cuesta llevar a la realidad eso que todo el mundo conoce y que todo el mundo opta. Aquí creo que el canal tiene que jugar un papel diferente. Sobre todo, el canal tiene que invertir ahora, tiene que invertir en formación propia, tiene que invertir en recursos. No puede siempre ir a lo fácil. Y creo que muchas empresas están en esta fase de migración a este modelo nuevo de negocio, que es modelo nuevo de negocio entre comillas, porque llevamos años hablando de networking as a service, todo como es en otras áreas, todo, o sea, es decir, todo es a service, printing as a service, todo todo es a service. Es claro que el distribuidor, el canal necesita un poco más de atrevimiento, soltar lo que tiene bien agarrado, que es lo que hasta ahora le permitía vivir o mejor sobrevivir, y tiene que dedicar tiempo, inversión, recursos, porque al mismo tiempo el canal vive este dilema de toda la vida, que necesita más margen, el margen está en los nuevos servicios, pero no quiere invertir en nuevos servicios porque todavía es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Y luego cuando ya va a acceder a estos servicios que estarán de verdad asentados, se va a quejar porque no hay margen. Entonces, un poco el mensaje para el canal es que servicios hay de muchas marcas buenos que incluyen ciberseguridad, control y gestión remota, pero el canal tiene que dar ese pasito ulterior, ese pasito más para atreverse. Pero tenéis, bueno. No, iba a decir que hay que especializarse. Es decir, al final nosotros, todas las certificaciones que damos es en pos a especializaros y dejar un poquito de contar con ese modelo SaaS que comentamos, ¿no? Pero claro, esto venimos diciéndolo hace tiempo, o sea, tienen que, y por lo que me comentáis no termina de producirse, ¿no? O sea, es decir, ahí
¿tenemos que poner solo el foco en el canal, en los instaladores, en los resellers, o falta cultura también en el cliente final para que sepan que ya no le va a hacer una venta y se olvidan de su partner, sino que va a ser un partner de confianza, que va a tener un ingreso recurrente con ese cliente final? El mayorista no les enseña cómo hacerlo, el fabricante no lo pone fácil. ¿Qué cuota de...? O sea, ahí un poco se tienen que repartir un poco las responsabilidades, ¿o no? Porque al final es lo que decís, o se da ese paso tarde o temprano, o habrá compañías que si sigue pensando en la reventa, lo van a... Nosotros, sí, particularmente, lo que yo implemento en QNAP es formación, conocimiento, tanto al mayorista como a los partners y a su vez a los resellers. Y al final, cuando tú como fabricante les das un conocimiento y les dices, mira, esto se puede hacer así, de esta forma sencilla, entonces ellos descubren y pues ¿por qué estoy con esto de aquí y no voy con esto que ya es nativo y funciona correctamente, ¿no? O sea, nuestra película es formar conocimiento. Yo creo que el mayorista ya ha dado el paso. Sí. Si miro los principales mayoristas en España o a nivel europeo, ya están ofreciendo esos servicios en todos sus planes de marketing, comunicación, ya ponen ese servicio al alcance del canal y luego del usuario final. Como dice Pedro, es un tema más bien de formación del canal y también del usuario final, que hasta ahora ha sido acostumbrado a comprar y entonces pasar de un modelo de compra que además está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestra cultura latina, mediterránea, a un servicio de suscripción, cambia, porque hay que explicar la ventaja, el hecho de poder renovar constantemente un servicio, el hecho de pagar una cuota X cada mes, no es un timo, es una ventaja. Entonces yo creo que es una labor que el fabricante conjuntamente con el mayorista y poco a poco en el canal, lo decía Pedro, formación, estar muy cerca del canal, del cliente final, es picar piedra, como suele decir, es picar piedra. Correcto. Entonces, Antonio, ¿tienes fe que en el próximo año te pregunte? Sí, fe, sí. Nosotros un poco igual, apostamos por la formación. Yo creo que es más de nuestro nicho, nuestro sector, que del mercado como tal. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el mercado español, a nivel general usuario, somos reticentes a comprar licencias y a pagarlas nosotros como usuarios en los móviles. Si tienes algo gratuito, vas a lo gratuito. Si lo puedo comprar y ya me olvido, mejor que estar pagando. Y que es nuestro sector. La impresión funciona desde hace muchísimos años y funciona muy, muy, muy bien. Y se ha demostrado que es un negocio totalmente viable. En nuestro caso yo creo que cuesta más y tenemos más piedras que apartar, más que picar. Sí que es verdad que apostamos por la formación, nosotros a través de todas las herramientas que tenemos, webinars, pues este año hemos vuelto a hacer, no lo sé, 16 webinars, 26 temporadas llevamos haciendo webinars, que son 2 temporadas por año, 120 partners, todas las sesiones de media, es decir, el impacto sigue siendo buenísimo. Habla muy bien de ese tipo de herramientas. Formación hands-on, certificaciones técnicas, en wireless, en switching. Es decir, nos empuja a seguir haciéndolo y es verdad lo que decía Pedro. Al final abres la mente a muchos partners nuestros y decir, pues es que no tenía ni conciencia de que con vuestra herramienta podríamos llegar a... Y tengo justo el nicho de mercado correcto o el partner o el cliente correcto para implementar esto. Y te lo agradecen un montón. Y hay veces que eso se diluye y seguimos en nuestro día a día vendiendo soluciones en nuestro día a día sin llegar a dar ese paso más. Además, tenemos todos un problema. Nuestras soluciones se compran, la pones en un CPD, cierras la puerta, aire acondicionado a tope y te olvidas del networking hasta que tengas un problema. En el tema de la impresión que hemos comentado ahora, la impresión es algo que tú cada día vas tocando, compras consumible, compras papel, entonces muchas veces una licencia de informática. Microsoft ha hecho muy buen trabajo con el canal, ¿no? En este paso a el networking, compras la marca X, la pones en ese cuarto oscuro y hasta que el producto no tenga un problema técnico, tú te olvidas.
tú te olvidas. Entonces es algo como que tienes ahí, das por asumido que esto siempre pueda funcionar y te das problema cuando o el producto cae o peor, tienes un problema de seguridad informática, pero entonces ya tienes un problema mucho más grave que no la caída de la red. O sea que posiblemente... Deberíamos sacar el router o el switch del CPD y ponerlo encima de la mesa. Ya, o sea que dentro del sector IT entendéis que sois los que lo tenéis un poco más difícil, ¿no? Para esa evolución hacia... Correcto. De acuerdo. Muy bien. Y lo que hablabas, esa especialización, ¿no? Tan necesaria del canal y también incluso verticalización o sectorización por verticales, por sectores, también es importante que el canal haga ese paso o pueden seguir teniendo una propuesta así más cross dirigiéndose a todo tipo de mercados. Pues creo que la especialización es importante. Mira, justo antes, el lunes, ya no sé, el martes, dimos un curso de certificación, antes de ayer, sobre inmutabilidad del dato, que está ahora tan... Y al final te das cuenta de que son muchos sectores los que te piden inmutabilidad. Sanidad, legales, hospitales... Entonces te das cuenta que tú al final haces una formación, ellos se especializan y ellos saben al final hacia dónde tienen que ir, porque ya tienen esa especialización y se dan cuenta que hay muchísimos nichos de mercado que hoy en día están tendiendo algo en común. Entonces, bueno, es una especie de mix, digamos, ¿no? Pero es muy importante el especializarse en servicios, digamos, o propiedades concretas y ellos mismos, nuestros partners, ya saben, pues tengo un montón de clientes que esto le interesa, ¿no? Y ahí ellos deciden ya un poco hacia dónde ir. Nosotros como fabricante damos justo lo que en diferentes ramas es necesario y prácticamente hoy en día casi obligatorio por ley, te ponen ya muchas cosas, ¿no? Ya no es que sea una opción, no, es que tú quieres que tu empresa evolucione, tienes que ir a esto. Vale. ¿Esa aproximación por sectores la veis factible entre vuestro canal o no es necesaria? ¿Pueden ir con una aproximación más cross? Entra, es decir, y tenemos partners que son especialistas en sanidad, especializados en hostelería, pero la gran mayoría de ellos van un poco a tener qué clientes tengo y con lo que les puedo aportar, qué puedo hacer. Bueno. También el canal, el distribuidor ya tiene unos clientes y muchos de sus clientes han evolucionado de manera diferente de lo que él puede ofrecer. Especializar fundamental, pero siempre yo hago la comparación con aquellos restaurantes que en la carta tienen de todo, desde pizza, pasta, chino, japonés, turco, al restaurante más selecto que tiene solo un tipo de comida, un plato, o se especializa en unos pocos platos. Hay mercado para todo, pero yo creo que la especialización es fundamental, sobre todo porque hoy en día no puedes hablar solo de... Hay que saber muy bien, sobre todo cuando se habla de datos, la importancia del dato, la gestión del dato, la privacidad del dato, la ciberseguridad del dato, o lo dominas muy bien o puedes causar mucho daño a la empresa y a tus clientes. Muy bien. Volviendo un poco a la parte más técnica de tendencias tecnológicas, contadme qué es lo que creéis que en el plano del switching, el routing este año, se va a mover más a nivel de tendencias, lo que van a demandar el cliente, un poco cómo lo veis. ¿Qué podríamos destacar? ¿Me miráis a mí? ¿Empiezo yo? Sí, por ejemplo. A nivel switching, que también es un término que sacamos mucho aquí, la normalización o democratización del multigigabit. Yo creo que es el salto natural de todo el switching. Por velocidad, por cambio de chipsets que antes únicamente te llegan a los 10 gigas, ahora te dan la flexibilidad de poder ser retrocompatibles con 5, 2,5 gigabit incluso, o 10-100. Esto va a ampliarse, ¿por qué? Pues porque estamos viendo ya desde hace años que tanto por la parte de Wi-Fi con la aparición de los modelos de Wi-Fi 6 como en la parte de almacenamiento, que ya desde gama, probablemente ya hayamos dado el salto a la gama baja, pero antes en gama media ya te solicitaba, te pedía y te venía el NAS directamente con un puerto en 2,5, en 5, incluso en 10 gigas. Y eso lo tienes que conectar a algo, y para eso los switches tienen que dar cabida. El Wi-Fi, ahora mismo estamos en Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, pero el Wi-Fi 7 ya está aquí. Y el Wi-Fi 7 va a venir con algo más, y van a ser los 10 gigabit PoE
además, con lo cual necesitaremos infraestructura que además de velocidad te alimente a través de, y eso es multigigabit. ¿Qué pasa? Que eso tiene un efecto, digamos, dominó con respecto a la apilabilidad. Lo que antes apilábamos o hacíamos stacking a 10 gigas, pues ahora lo vamos a hacer a 25, guardando los 100 gigas pues para toda la parte de core, micro CPD o data center. A nivel routing, yo en el campo en el que juego, digamos que es el router doméstico, pues vamos a dar el salto a Wi-Fi 7 para sacar todo el partido de esta tecnología, pues el MLO, menor latencia, mayor velocidad, etc, etc, etc. Capacidad de mesh en todos ellos, ¿vale? Para interoperabilidad y crear o poder crear un ecosistema mesh con los routers, con otros nodos, con extensores de señal. Y en la parte que me tocaría otra, que sería la parte más industrial, más M2M, pues una especialización por tipo de uso o tipo de rango de uso. Es decir, vamos a diferenciar routers por uso IT, por uso IoT, o sea, Industrial IoT, o por uso de transporte, tanto para la parte ferroviaria como para la parte de flotas o autobuses. Ahí yo creo que iríamos por ahí, siempre en terminologías de 4G y 5G. Sería eso. ¿Ves por qué te mirábamos? Aunque sabemos que ibas a darnos una clase magistral. Una clase magistral. No nos has dejado nada. O sea que... Sí, nos has dejado muy poco, pero quiero añadir una cosa cuando se habla de Wi-Fi, ¿vale? Estamos hablando ahora de Wi-Fi 6.6, estamos hablando de Wi-Fi 7, estamos hablando de las ventajas que puede aportar. Pero si luego miramos los datos de mercado, datos de context del 2024, en España, si miro los dispositivos Wi-Fi vendidos a través del canal profesional, parece absurdo, el 63% todavía es Wi-Fi 5. Es que somos unos tradicionales. Muy tradicionales. Wi-Fi 5. Es verdad. Entonces, aquí estamos hablando ya de Wi-Fi 7, ¿Y eso por qué sucede? ¿Porque se demanda o porque los fabricantes empujáis para sacar? ¿O cómo es? ¿Cuál es el motivo? No sé. Yo creo Dale. que el canal va arrastrado por la experiencia de usuario, digamos. Tú mismo lo has dicho al final, vais a sacar los routers más a nivel de usuario con Wi-Fi 7, que tienen multilink, que ofrece 46 gigabits por segundo, porque suma los canales de 2,5, de 5 y 6. 5 y 6, efectivamente lo suma, entonces te da... Pero claro, eso, o sea, a nivel empresarial ya tendrían que estar ahí, o sea, Wi-Fi 7. Sí, pero ¿quién las compra realmente? Claro, el tema es dónde tienes el balance o el balance de saltar de tecnología a una tecnología. Nos ha pasado en España y Portugal, pero en España hemos solido ser los no early adopters. Yeah. Es decir, si esto me funciona, lo voy a alargar en el tiempo y lo voy a amortizar en el tiempo. Entonces, bueno, la ventaja que tenemos es que toda esta tecnología es compatible entre sí, con lo cual si yo empiezo a meter Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, cuando empiece a meter Wi-Fi 7, el Wi-Fi 7 tiene ese problema de la infraestructura que te decía. Podemos meter puntos de acceso de última generación Wi-Fi 7 y no los voy a poder conectar, voy a crear un cuello de botella ahora mismo en el 99,9% de la infraestructura de red que tenga cualquier tipo de empresa. Esto es una oportunidad de negocio para nosotros porque si queréis dar o si quieren dar el salto tendrán que ampliar y apostar e invertir en nueva infraestructura de red, ¿vale? Eso está bien, pero es un poco eso, es una traslación lenta en la cual se dan casos, por ejemplo, nosotros en APs profesionales ya no, vendemos muchos más Wi-Fi 6 que Wi-Fi 5, pero en una tecnología o una solución que es menor para nosotros, pero que sigue teniendo ahí su pequeña importancia, en tarjetas de red, en dongles USB, Wi-Fi 5. siguen siendo las más vendidas, pero por mucho, las Wireless N. Todavía. Wireless N. Wi-Fi 4. Y dices tú, no puede ser. Sí, sí. Y la diferencia de precio es mínima. Y sin embargo, porque la tarjeta sea conocida, no lo sé, siguen siendo Wireless N. De hecho, es el único nicho de mercado o tecnología o familias que seguimos teniendo soluciones en Wireless N, porque el resto no tiene ningún tipo de sentido. Pues ahí están.
Yo siempre hago un ejemplo cuando hablo. Es un ejemplo que hago de padre. Tengo un niño de 6 años, lo sabéis, y suelo comprarle ropa de 10. Luego va con las mangas hasta aquí, pero... Y cuando esto lo trasladamos al mundo empresarial, es justo lo contrario. Justo lo contrario, van con la manga súper corta. Y digo, una empresa que hoy en día tiene que invertir... Manga francesa, correcto. Tenemos que invertir en infraestructura de red, que sea de switching, que sea de almacenamiento, que sea de routing, que sea de Wi-Fi, de Wi-Fi. Y yo no entiendo por qué la empresa ya no se lanzan a una tecnología que sabe que le va a durar por lo menos los próximos 3 o 4 años. Porque muchas veces están invirtiendo en tecnología, no quiero decir Wi-Fi 4, que ya me parece prehistórico, o Wi-Fi 5, sabiendo que de aquí a un año, por tema de densidad de dispositivo, por tema de velocidad, por tema de estabilidad, por tema de nuevos servicios que van a salir y ya están saliendo, se le queda una infraestructura de red súper corta. Nosotros como fabricante ya, por ejemplo, los switches que tenemos, o digamos los switches, sobre todo los NASes, las bocas de red ya son de 2,5. Ya no fabricamos NASes de 1 giga, 1 gigabit. Entonces, los switches que tenemos, evidentemente, multivelocidad, 10, 5, 2,5, 1, 100 megabits, que espero que nadie esté en 100 megabits por segundo de red todavía. Y normalmente No me sorprendería de lo contrario. Alguna hora por ahí. Nosotros cuando hacemos los proyectos o cuando yo tengo que encaminar, yo ya meto directamente switches de 25. Al final un switch de 25 gigabits permite SFP Plus en 10. Entonces ya cubres, ¿no? Entonces, como fabricante también nosotros tenemos que saber, tenemos que empujar un poco esa evolución, porque si seguimos vendiendo switches de 100 megabits, pues alguno lo comprará. Y al final es un no hay una circulación ahí. Sí. ¿Destacaríais alguna tendencia más en switching routing que no...? Yo veo una más, que lo he comentado antes un poco, y es la gestión centralizada de todos los dispositivos, ¿verdad? Que ahora es... y sobre todo, ¿sabéis también lo que me estoy encontrando mucho? Certificados energéticos. No sé si os pasa a vosotros. Esta semana 2 veces. Se está sí, pero tal cual. Oye, ¿tenéis este certificado de Energy Star o el otro? Sí. Hay mucha demanda a nivel europeo, ¿verdad? Más en países como Francia, por ejemplo, que en España. Nos ha pasado en Francia a algunos pequeños operadores de telefonía que cuando tienen que seleccionar el proveedor ya no solo miran las características técnicas, el precio, pero empiezan a pedirte certificados de energéticos y hasta de fábricas. Quieren saber las fábricas si tienen certificados o normas éticas de gestión, de todo. O sea, que está calando el mensaje... Ya no es solo lo que compro, sino si la fábrica tiene su placa, placa, tiene que... Sí, es increíble, pero eso es una tendencia que a 2026 los fabricantes al final van a tener que certificado hasta para... Sí. Más creo Vas a pasar del ISO 27000 a tener 27000 ISOs. Bueno, no Tal cual. Sí, sobre todo por todo el tema de balance y sostenibilidad, que creo que las empresas ya tendrán que presentar a partir de los años que viene. El balance de sostenibilidad es fundamental. Esto se lleva mucho en otros sectores, pero también va a calar en nuestro sector. Como mencionabas antes, Contes, no son cifras de Contes, pero yo el estudio que manejaba del mercado VLAN era que a nivel mundial había crecido el año pasado en su conjunto, pero particularmente en el ámbito empresarial había decrecido el año pasado. Esa era la cifra que yo tenía. No sé si eso, ¿cómo lo habéis visto? Si es un mercado que, a pesar de tener muchas posibilidades, está comportándose... Yo creo que también es una regla de 3. Si sigue vendiendo mucho Wi-Fi 5, cantidad sigue aumentando, pero el precio ha bajado. Entonces, por eso que si miras el total, el valor del mercado, hay un número superior de unidades vendidas a un coste menor y, por supuesto, que el total suma menos a nivel de... Hablo más bien no de mercado global o mercado mundial, a mercado más bien español o europeo. Yo tengo una visión va un poquito más allá y es de dónde venimos. Veníamos de una pandemia donde se invirtió un montón, de una pospandemia donde se siguió invirtiendo en todo lo que pudimos, con todos los retrasos que hubo, llegaron muchos proyectos muy tarde y en muchos casos y en fabricantes me hablaban de 2 años tarde, es decir, que son cosas muy exageradas. Del Oro creo que decía que era, ¿cómo lo definía? Un año de crecimiento y corrección, sí. algo así. Y apuntaba a un 2025 bastante mejor, pero viene por eso. Luego te encuentras con que toda la parte de consumo, el decrecimiento fue global. Y todas estas empresas que invirtieron están en un periodo de amortización de esa inversión.
Entonces, el wireless va a ser al final, o nuestro wireless, digamos, un catalizador, sin duda, que se apoyará en la parte de consumo, pues por la parte de teléfonos, teléfonos de alta gama que empiecen a implementar, que ya implementan, de hecho, si no me equivoco, no soy yo muy de telefonía móvil, pero vamos, que ya implementan Wi-Fi 7, eso siempre tiene muchísima atracción, porque hace que el Wi-Fi 7 se convierta en algo natural para el usuario, la gente hable. y por tanto natural para la empresa. A partir de ahí, 6, sin duda, para mí ya es el estándar de facto. 6E, yo nunca lo he visto. Y 7E, con todo lo que aporta nuevo, creo que va a ser el futuro. Pero el estándar de facto y aún por años, porque va a ser un poco el ratio precio-prestaciones, digamos, ideal para la gran mayoría de los casos. Wi-Fi 7 mejorará, me imagino que tendrá una economía de escala, irán bajando los precios y será asequible en un futuro. Y el Wi-Fi 6E, para mí, lo comentaba el otro día con unos compañeros, para mí es como... La tierra del medio. Yo decía la novia que está entre dos amores y que intenta cubrir el hueco y es una novia de transición. Pues eso es, básicamente no la vamos a ver. Los ejemplos de Antonio, sí. O la tierra del medio, como digo yo, efectivamente, estoy de acuerdo con... O sea, que crees que se va a pasar del 6 al Sin duda. 7, Sí. Yo creo que fue más bien un ejercicio de estilo tecnológico a nivel de IEE, el de del CSS, que una real ventaja para la pyme o para la empresa. Luego, teniendo en cuenta lo que decías antes, el Wi-Fi, más que catalizador, en muchos entornos empresariales de 1 a 50 empleados, va a ser la única forma que hay de conectarse a Internet. Entonces, la parte de switching es más bien para centro de datos o para grandes empresas, pero hoy en día una pyme, si yo tuviera que montar una empresa hoy en día de 10, 20, 30 empleados, la primera solución sería Wi-Fi. No buscaría la velocidad del Wi-Fi, pero también la estabilidad y la seguridad de la red. Sí. Pedro, quería comentar. Sí. Bueno, es que el ruido, yo que vengo de la rama informática 100%, ¿no? Cuando uno está haciendo transferencias y demás, el tema de la Wi-Fi es como que es el ruido. La Wi-Fi 6 que salió pues tiene un bit de color que identifica inequívocamente a esa Wi-Fi, entonces ya no hay tanto ruido como la Wi-Fi 5 y demás. La Wi-Fi 7, bueno, pues es como más rendimiento, pero no sabemos el ruido. No sé, yo creo que esto lo veo un poco más a cuando nos dejemos de fibra óptica para tener WAN y estemos quizás con satélites que ya nos dan la conexión en cualquier parte del mundo. Y ahí es donde creo que la empresa optará porque sea todo inalámbrico. Quizás tendremos que esperar a Wi-Fi 7... 8. No hablamos de los más, ¿no? No hablar de los satélites más. No, digo un poco porque al final es verdad que tienes fibra y también estamos a pensar de que si la fibra, que si tengo 2 o 3 fibras para backup, el día que se evolucione a fuera cable, digamos, ahí yo creo que la Wi-Fi va a ser el estándar real. Esta es la visión a futuro. Futuro no muy lejano. Muy lejano. Bueno, no podemos acabar cualquier debate que se preste hoy día sin mencionar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es cierto que, o si queréis lo obviamos porque... Pero sí, hombre, es otra de las tendencias que apuntan los analistas es un poco al hecho de que, bueno, cada vez se van a demandar redes más rápidas, ¿no? Para un poco soportar pues, estas aplicaciones un poco más avanzadas de IoT que mencionabas antes y de inteligencia artificial que van a exigir pues, dispositivos más avanzados, ¿no? También, ¿no? Multigigabitos. ¿Cómo lo veis? ¿Es una tendencia de esas redes más rápidas que observáis en el mercado y cómo incide la IA también en este sector de las redes? ¿Qué valoración podéis hacer así para finalizar? Si me permitís, al final empezamos con la Big Data, o sea, la Big Data, que decimos nosotros así en español, que es al final un conjunto, muchísima información, ¿vale? que había en Internet. Ahora la inteligencia artificial es capaz de sintetizar muchísimo caudal de información en muy poco tiempo. Nosotros a nivel estamos hablando de switching, bueno, a nivel de almacenamiento al final, que al final necesitas también, sí que incorporamos evidentemente esas NPUs, procesadores neuronales, para que haya esa posibilidad de ese nivel de procesamiento, porque ya ni la CPU te vale para esto,
la GPU bien, pero una NPU, por ejemplo, pues te ayuda a que ese procesamiento sea rápido, y luego al final si lo tienes que mandar a través de switches y demás, pues es todo un sumatorio, ¿no? Mayores puertos de velocidad, 25 gigabit, que para mí ya 25 gigabit suele ser lo que... Ya 10 es lo mínimo, entiendo, ya 10, 25 gigabit, y eso te lleva a, como hay que sintetizar tanta información en tan poco tiempo, a tener esos caudales y esos procesadores que te llevan a tener tú en una pantalla o a tener ciertos resultados de ciertas aplicaciones. Pero aún así, bueno, creo que todavía le queda camino, digamos, ¿no?, a esta inteligencia artificial a nivel, no sé vosotros qué pensáis, porque sois los que más, en el switching, meter ahí una NPU. Y de momento nosotros no lo tenemos metido, no tenemos planificado eso. Sí que tenemos planificado inteligencia artificial, digamos, en esa plataforma de gestión, sí, tanto en la on-premise como en la cloud. En la parte de hardware como tal, el salto es velocidad, y eso sí que te lo demanda, porque sí, te lo demanda. Él hablaba de los 25 gigas y están ahí. Nosotros, la tendencia, ya te digo, y encima viniendo a la parte Wi-Fi 7 van a ser 10 gigas, muy importante los 10 gigas PoE, pero vemos cómo esto se va a replicar en todos los campos. Es decir, nosotros empezamos a traer equipos en multigigabit hace unos 4 años, al principio con modelos con ciertos puertos, luego ya con modelos enteros, de Smart Pro. Completamos la familia con toda la parte empresarial, con diversas densidades, diversos número de puertos, tipología de puertos, hasta llegar a los 10 gigas en todas las gamas, incluyendo en esta parte multigigabit no solo la parte empresarial y SMB que ya hemos comentado, sino la parte también doméstica. Porque esto al final se replica, tarda un poquito más, pero al final vamos a necesitar lo mismo, con lo cual ya desde hace casi 2 años disponemos de equipos multigigabit sin gestión, en diferentes puertos, y lo que sacamos ahora mismo son equipos no gestionables multigigabit PoE, con lo que, bueno, pues vamos muy en la línea. Yo creo que desde nuestro punto de vista la inteligencia artificial, y luego tenemos que decir que desde el 56 que se habla de inteligencia artificial, es muy importante para la pyme. Es muy importante para la pyme porque, sobre todo en el router. Y en nuestro sistema operativo, el Kinetic OS, tenemos un motor de análisis de tráfico en tiempo real, directamente en el router, sin enviar los datos a una plataforma cloud. Y esto garantiza una capa más de seguridad para la empresa porque sabe que su dato se queda en su red. Y un análisis en tiempo real del tráfico que tienes en tu red por dispositivo, por aplicativo, por software, te permite optimizar el tráfico en la red, optimizar la latencia y la estabilidad de tu red y sobre todo poner una capa de ciberseguridad que hoy en día la pyme necesita. Es una solución de análisis de tráfico en tiempo real que se encuentra generalmente en soluciones pensadas para una gama superior, para empresas mucho más grandes. Entonces, para utilizar esta palabra que se pone de moda, democratizar la tecnología, es a través de inteligencia artificial ofrecer un servicio también a pymes, y vuelvo a repetir, el 87% de las pymes en este país tiene entre 1 y 49 asalariados y puede hacer de esta forma a servicios que generalmente son servicios para grandes empresas. Entonces, en este caso sí que la inteligencia artificial, un patrón de análisis de tráfico en tiempo real, puede permitir a la pyme de sacar una ventaja de su conectividad, de su router y de lo que hay alrededor del router. Muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Luigi, ya que nos estaba contando, me gustaría que nos dierais muy rápidamente un mensaje de cuáles van a ser vuestros principales lanzamientos este 2025 al mercado en cuanto a networking. Luigi, si quieres. Mira, desde Kinetica, la propuesta de valor que estamos acercando ahora al canal europeo, sobre todo al canal español, es un concepto de conectividad diferente. Entonces, lo que queremos transmitir es que hasta ahora siempre ha habido un enfoque en las características hardware del producto y hoy en día también para una pyme ya no se puede separar de hardware de software. Entonces, el hecho de desarrollar un sistema operativo propietario que incluye servicios de firewall integrados, seguridad, análisis de tráfico en tiempo real, segmentación, VPNs y muchos más servicios es acercamiento de
soluciones de conectividad de Internet, router, access point o repetidores de señales que te permitan un control real de tu red, de lo que está pasando en tu red por dispositivo, por aplicación, que hasta ahora estaba solo al alcance de grandes corporaciones. Es un poco un concepto nuevo, es un concepto que poco a poco, gracias también a la labor que está haciendo de ayudarnos a comunicar, queremos que la pyme se dé cuenta por fin que el router que decíamos antes, es verdad que está puesto en un CPD que muchas veces no vemos, pero hoy en día lo necesitamos en cualquier actividad que está pasando en nuestra red. Entonces, más que una solución hardware, el concepto que queremos trasladar al público, al canal y al cliente final es que piensen en un sistema operativo que de red es el corazón de tu red y el hardware acompaña el sistema operativo. Muy bien. Pedro. Pues desde QNAP, a nivel de networking, este año vemos muy importante el tema de 100 gigabit, ¿vale? Que al final nosotros los switches que hacemos, yo los llamo switch combo, porque como fabricamos nuestras propias placas base, metemos puertos de 100, puertos de 25 y al final en un solo aparato, incluso en media U puedes tener dos switches con gran rendimiento, ¿verdad? Luego también damos mucha importancia a la alta disponibilidad, es decir, que haya dos switches que si uno cae, el otro mantenga la comunicación en red, es muy importante. Y a nivel de networking, ahí estamos concretamente, en rendimiento de velocidad y alta disponibilidad. Fenomenal. Antonio, acabamos contigo. Y en The Link, pues lo resumiría de la siguiente manera. En switching, el lanzamiento de nuevos equipos para micro CPD y Core, 25 gigas y 100 gigas de alta densidad. Hablamos de introducir nuevas familias que se integrarán dentro de este hub de conectividad o plataforma global de gestión que es Nucleus Connect, tanto en la familia Smart como Smart Pro, sobre todo tendiendo a todo multigigabit, y con la aparición de 3 familias que te incorporarán esos 10 gigabit PoE para dar cabida a ese nuevo Wi-Fi 7 o soluciones routers de alta gama o almacenamiento de alta gama y poderlo alimentar a través del puerto Ethernet. En wireless, seguir aumentando la gama, tanto en Wi-Fi 6 como en Wi-Fi 7, tanto indoor, outdoor, in-wall APIs y demás. La integración e incorporación de 3 nuevas controladoras para este Nucleus Connect. Es una plataforma gratuita, la puedes poner en un servidor, virtualizado o no, o en un PC, según las necesidades que puedas tener, pero además les damos la opción a nuestro canal de poderlo tener todo en un gateway embebido. Bueno, pues vamos a sacar, ya tenemos 3 nuevos con diferentes escalabilidades de potencia y dispositivos conectados. Y en la parte de M2M y industrial vamos a renovar toda la gama de switches, vamos a aumentarla y con la reciente incorporación que ya hemos anunciado nos vienen casi unos 20 nuevos modelos de routers que, como te decía, los vamos a diferenciar pues para IT, IoT y transporte en 4G y 5G, que creo que nos van a dar pues un abanico de nuevas oportunidades muy bueno para el 2025. Muy bien, caballeros. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y por supuesto, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo debate de IT Reseller.